Hola, mi nombre es Joel Vázquez Salcedo del grupo ITA 53 y les voy a explicar sobre mi proyecto de medidor de capacitancia digital. ¿En qué trata el proyecto de medidor de capacitancia digital? Es un proyecto enfocado para la medición de capacitores de entre 0.1 microfaradio a 4 faradios, demostrando los valores en mayor comodidad en nanofaradios, microfaradios o faradios, dependiendo del valor del mismo, el cual se desarrolló utilizando la tarjeta de adquisición Arduino Nano, ya que ésta posee un pequeño tamaño, siendo más fácil implementarla. Además, tiene las mismas capacidades que un Arduino Uno. Elegí este proyecto porque es muy útil y fácil de implementar, ya que es de mucha ayuda saber el valor exacto de un capacitor para ajustar un circuito eléctrico. Los capacitores suelen ser utilizados mucho en circuitos de con motores, en filtros, en fuentes y entre otras. El proyecto se desarrolló enfocado en la tarjeta de adquisición Arduino Nano. Esta se basa en controlar la carga y descarga del capacitor para determinar cuál sería su valor en faradios, microfaradios, nanofaradios. La placa está hecha aparte de una placa perforada donde se conecta el Arduino Nano con el módulo I2C, y el módulo I2C está conectado a su vez al LCD, el cual mandará la alerta visual de cuál será el valor del capacitor que se está midiendo. La placa se dividió en dos: una parte donde está el Arduino Nano junto con el conector para el módulo I2C, y aparte otro módulo para que sea el arreglo de resistencias, donde se va a medir el valor de la capacitancia con respecto al tiempo. La conexión del Arduino para que pueda medir los capacitores se realizó con dos resistencias, con el módulo I2C, que está conectado a su vez a la LCD para mandar el mensaje. Las dos resistencias sirven para cargar y descargar el capacitor. La resistencia de 10 kΩ carga el capacitor. Esta se ve conectada en el puerto de 3, mientras que la resistencia de 330 ohms se conecta en el puerto de 2. Este es para cuando se quiere descargar el capacitor para volver a medir el valor del capacitor. El capacitor se conecta a las dos salidas de las dos resistencias y al puerto A0, el cual va a medir cuánto tiempo se tarda en que el capacitor sea cargado. El módulo I2C cuadrada se alimenta con 5 volts y con tierra. Aparte se comunica con los pines A4 hacia la entrada SDA, y el módulo del pin A5 se conecta a SCL, los cuales están encargados para la comunicación para la pantalla LCD. El circuito funciona a cabo con la operación de que primero se carga el capacitor con la resistencia de 10 kΩ con 5 volts, y el capacitor a su vez está conectado en el pin negativo a tierra. Entonces el capacitor va a estar cargando la resistencia va a estar cargando el capacitor, y cuando el capacitor alcance un 63.2% de carga, que equivaldría a 3.26 volts, o en la medición del puerto, que serían 648 bytes, este será el tiempo, y con este tiempo medido se hace la operación para medir la capacitancia, que es el tiempo que se toma sobre la resistencia, que en este caso sería 10 kiloohms. Ya cuando se obtiene esto, pues se puede saber con un cierto grado de precisión
cuál es el valor del capacitor. Para entender con mayor facilidad cómo funciona el circuito, voy a explicar la programación. La programación se basa en que primero se configuran las librerías para el módulo I2C. Mi módulo I2C tiene una dirección específica que en este caso es 0x3F,16,3, que esto determina el tamaño y las medidas del LCD que va a marcar. Después de esto se configuran los puertos para la medición del capacitor, que es en A0, la medición de la carga y el pin de descarga, que es en D3 y D2. Después de ser configurado los pines del Arduino, se habilita en modo de salida el pin D3, el cual es el responsable de la carga del capacitor, y a su vez se desactiva antes de iniciar el ciclo de medición. Seguido a esto se inicia el ciclo de medición, en donde se vuelve a habilitar el pin D3, el cual empezará a cargar el capacitor, y seguido a esto se empiece a contar cuánto tiempo tarda en que el capacitor llegue a un valor de 648 en el puerto A0, haciendo en ese ciclo nada, solamente midiendo el tiempo. Ya cuando se termine ese tiempo, el tiempo que se llegó a medir se le resta al tiempo global, y con eso se puede saber cuánto tiempo tardó en llegar a ese punto. Después de terminar la medición, se realiza la operación que ya había explicado anteriormente, que es tiempo sobre resistencia para saber la capacitancia. Después de esto se pasa una fase en la programación donde se subdivide qué medición va a tener, si va a ser en microfaradios, en faradios o en nanofaradios. Como se puede ver, si el valor del capacitor es menor al valor deseado de la capacitancia de la escala, el LCD no imprimirá el valor que se llegó a tener, el cual puede ser poco preciso. Después de mostrar los valores en la LCD, el programa pasa a desconectar el pin de carga de 3, mandándolo a tierra, convertir el puerto de descarga de 330 ohms a una salida, lo va a mandar a tierra, mandando 0 volts. Esto que va a generar a que se empiece a descargar el capacitor. Esto se sumará a que se meterá en un ciclo while, donde se esperará a que se descargue el capacitor. Ya después de que se descarga el capacitor, el puerto D2 se convierte en entrada, haciendo que sea de alta impedancia, evitando que dé una falta en la medición. Se manda un mensaje de espera y se repite la programación, donde se va a repetir el ciclo, volviendo a medir el tiempo que se tarda, y cuando termine eso va a volver a mandar el mensaje, así sucesivamente. Como pueden ver, el LCD está mostrando la escala de medición de 100 nanofaradios a 4 faradios. Ahorita actualmente voy a conectar un capacitor de 100 nanofaradios o 0.1 microfaradios. Y como pueden observar, lo acabo de conectar y manda su valor. Si conectamos un capacitor del menor de la escala, lo que va a mostrar es nada. Ahorita voy a conectar un capacitor 222 y será como si no hubiese conectado nada. Ahorita actualmente lo estoy conectando, está bien conectado y no manda valores. Ahora voy a conectar un capacitor de 100 microfaradios. Y como se ha conectado, pues mostrará un tiempo de espera hasta que alcance la escala de medición, que ahí es lo que da.